Buenos días para todos. Vamos a escuchar el Evangelio de este lunes 30 de enero, según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de un espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje es muy significativo porque nos ilustra cuál es la acción del demonio y cuál es la acción de Jesucristo frente a él. En primer lugar, el sitio donde tiene lugar. El lago de Tiberíades tiene dos costados, la franja occidental y la oriental. Aquella oriental estaba circundada, digamos, por ciudades o poblaciones más bien pequeñas, de origen pagano, es decir, no judíos. Esto explica que hubiese una manada de cerdos. Para los hebreos, el cerdo es un animal impuro. Esta tradición de considerar al cerdo de tal manera no proviene de la escritura directamente, sino que es más bien una enseñanza rabínica, de manera que no era observada esta prescripción de no, digamos, apacentar o comer cerdo de una manera absoluta, pero era bastante generalizado que el hebreo no tocase el cerdo. Y eso es interesante porque entonces vemos a Jesús entrando en una región que no es de su propia tradición, sino que Jesús va a los confines de otras culturas. Y esto nos habla de la importancia también de la evangelización. Y entonces estaba allí este hombre atormentado, ¿no? Y dice que gritaba, que se hería con piedras y que tenía una fuerza que nadie podía dominar. Esto nos muestra qué tipo de conducta le obligaba a llevar a cabo el demonio. Una conducta que pudiéramos denominar de una cierta autodestrucción. Este herirse, este gritar, hablan de una inconformidad, de un desasosiego a nivel material y también a nivel espiritual. Y en el fondo, la palabra demonio o Satanás significa el adversario, el que va contra Dios, el que tiene como propósito destruir la creación. Y esto explica que, digamos, busque que el endemoniado tenga una conducta, digamos, caótica, desordenada.
Y en el fondo eso es lo que el diablo quiere también con nosotros, llevarnos a la desesperación, llevarnos a la autodestrucción, sugerirnos al oído y por diferentes medios que la historia que vivimos está mal hecha, que Dios se ha equivocado, en el fondo que Dios no nos ama, que tendríamos que vivir otra vida, que mejor no nos hubiéramos casado, mejor tuviéramos otro trabajo, que por qué tenemos esta realidad y estamos rodeados de estas personas. La tentación más común y más sutil y más continua del demonio es la de llevarnos a renegar de Dios. Y por supuesto, en esa misma medida, nos quiere llevar en el fondo al suicidio, que es la autodestrucción, a pensar que el amor no existe, que todo es absurdo, que la realidad que nos circunda es un sinsentido. Y esto es importante porque entonces el cuadro del endemoniado nos ayuda a identificar qué tipo de conducta quiere llevarnos a efectuar el diablo y qué tipo de tentación es la más profunda y radical que nos está sugiriendo. Luego dice que este demonio ve a lo lejos a Jesús y se postra, ¿no? El primero que entra en contacto con Cristo es el mismo endemoniado y le dice: ¿qué tienes que ver con nosotros, Hijo de Dios Altísimo? No me atormentes. En Marcos dice: porque has venido antes de tiempo, ¿no? De alguna manera, este no me atormentes es un pretender que Cristo no haga lo que le corresponde, que es instaurar el señorío de Dios. Y sin embargo, pues se ve que esto es una respuesta a que Jesús le estaba instando a que saliera de este hombre. Y luego viene este otro diálogo que es misterioso y a la vez profundo, porque el Señor le pregunta el nombre. ¿Cómo te llamas? Y dice: me llamo Legión. El tema del nombre es importante. Muchos exorcistas judíos que ejercían su tarea con bastante poco éxito consideraban que saber el nombre del demonio hacía tener un cierto poder sobre él, y conservaban y transmitían entre ellos listas de nombres de demonios con el fin de que al pronunciar este nombre el demonio tuviese una cierta sumisión, ¿no? De hecho, en la Biblia dice que Dios le da al hombre la facultad de nombrar las plantas, los animales, ¿no? Y que el hombre le dé un título a cada realidad de la creación, un apelativo, es un signo de su señorío, de su dominio. Por tanto, esto de saber el nombre tiene que ver con esa posibilidad de dominar y, por supuesto, de expulsar. Y entonces dice que son muchos y Jesús misteriosamente permite que todos estos cerdos, 2000, dice, vayan a precipitarse sobre el lago, ¿no? Seguramente esta manada de cerdos no era de un solo propietario, sino que probablemente contrataban los dueños a unos porquerizos y conformaban de muchos pequeños grupitos de cerdos de propiedad de diversas familias una gran piara. Y aquí viene pues lo más profundo, ¿no? Los porquerizos ante el acontecimiento se asustan, van al pueblo, la gente regresa con mucha sorpresa al ver al endemoniado, dice, sentado, vestido y en su juicio. ¿No? Esta es la otra realidad, ¿no? El demonio le hace desvestirse y en cambio lo ven recuperado, pero pareciese que eso es algo como secundario, ¿no? Y en cambio les importa su pecunio y seguramente por el miedo de que la acción de Jesús les hiciera aún perder más, le dicen que se vaya. Ni siquiera les reclaman que les pague los cerdos, que les devuelva el dinero. Seguramente es tal su estupor que dicen lo mejor es que se vaya. Pero no logran comprender el signo y el contenido del milagro, ¿no? El alma de un hombre, la restauración de un hombre, vale mucho más que 2000 cerdos. A veces Dios en nuestra vida permite que perdamos cosas materiales. ¿Para qué? Para que seamos liberados, quizás de opresiones, de tentaciones, de insidias del mismo demonio. Pero quizás a veces nos pasa como a los de esta ciudad. Solo miramos lo material, solo nos fijamos en nuestro pecunio, no nos interesa la maravillosa libertad de estar sin la atadura de una acción demoníaca, sino el tener allí los 2 o 3 cerdos
que nos sirvan para el sustento. Y Jesús con esto quiere mostrar que hay cosas que son mucho más potentes que simplemente unos bienes materiales. Y el episodio termina con la petición del recién liberado para ir tras de Jesús. Y Jesús no le permite esto, pero lo hace en todo caso un apóstol suyo, es decir, un enviado. Lo manda a la región suya, a la gente suya, a que anuncie lo que Dios ha hecho con él. Y eso es fundamentalmente la misión del cristiano, ¿no? La misión del cristiano es anunciar lo que Dios ha hecho con uno, consigo. Y esto nos puede también hoy centrar, ¿no? ¿Qué quiere Dios de mí? Pues que yo anuncie lo que Dios ha hecho conmigo, que pueda transmitir que Dios está vivo. Y esa es la manera como Dios quiere la evangelización, ¿no? Y seguramente lo envía a estas regiones paganas para que ya se empiece a conocer su nombre. Pues pidámosle al Señor hoy que nos dé la gracia de llevar en nuestro corazón su amor, el valor de la vida humana, de la libertad, la gracia de ser enviados y la necesidad de combatir contra las fuerzas del mal. Un buen día para todos.